estudiar respecto a aterrizaje se llama superficie horizontal interna. Esta superficie lo que tiene, fíjense lo que dice el manual. La finalidad de la superficie horizontal interna es proteger el espacio aéreo para el circuito visual dentro del cual la aeronave debe volar antes de aterrizar. O sea, no te está diciendo que la aeronave en una actitud de aproximación no encuentre un obstáculo, sino que te está diciendo que en el entorno aeroportuario el alcance visual, o sea, el espacio aéreo para el circuito visual quede bien despejado para que la aeronave pueda realizar el circuito. Fíjense que la superficie horizontal interna, la altura que tiene respecto a esta altura se mide respecto al punto de referencia del aeródromo, ¿se acuerdan? Fíjense que para todas es 45 metros. ¿Qué significa que la superficie horizontal interna es o un círculo si la pista es pequeña, o si la pista es muy larga puede transformarse en esta figura plana? Acá está vista de costado, está la pista y está la superficie, es plana. Es un círculo o esta figura por encima del aeródromo que te recomienda el aeródromo que no tiene que estar infringido por nada. ¿Para qué? Para que una aeronave que esté volando en este entorno, un obstáculo no le impida ver el aeródromo. ¿Se entiende? Sobre todo me interesa que entiendan la diferencia entre una superficie que está destinada a proteger el espacio aéreo para alcance visual y otra que está directamente con intentando evitar que una aeronave se encuentre con un obstáculo en su aproximación o en su despegue. ¿Sí? ¿Y cuál sería un obstáculo que no deje ver al aeródromo? Por ejemplo, un cerro. Por ejemplo, una montaña. ¿Sí? Estas tienen que ver, insisto, con la identificación en el circuito visual. ¿Sí? No tiene que ver con el riesgo de que la aeronave se choque un cerro, porque si un cigarro se choca un cerro, bueno, ya no hay muchas maneras de salvarlo, tipo así, ¿no? Sí. No, fuera de broma. Esto no tiene que ver con la idea de que el aeródromo, que el piloto no se encuentre con un cerro y de repente vea el cerro y se lo coma, sino que es con el circuito visual poder identificar el aeródromo. Una función similar cumple la siguiente superficie que vamos a ver, se llama superficie cónica. Cumple exactamente la misma función que la superficie horizontal interna, la misma función que la superficie horizontal interna. ¿Qué es? Acá tenemos dibujado, fíjense, visto desde arriba se ve como dos círculos concéntricos, ¿sí? Visto de costado se ve que eso es tipo una campana invertida, ¿sí? Tiene una divergencia. Y en este dibujo de 3 dimensiones se ve mejor, ¿sí? Esto que está acá abajo, esta superficie que está ahí, ¿qué les parece cuál es? Horizontal interna, ¿sí? Está cumpliendo la misma función, nada más que acá tenemos el círculo horizontal interna y es tipo una campana que se abre hacia los costados, despejando aún más el espacio aéreo para que la visualización del aeródromo en un circuito visual sea posible. ¿Sí? Si no me dicen nada, yo ¿Puedo hacer una pregunta? sí. ¿El examen o de esto? No, recién dijo que, por ejemplo, puede ser una montaña. Sí. Ahora, mi pregunta es, cuando se arma tal cual es el aeródromo y eso, Sí, cuando se elige el punto de emplazamiento. claro, ¿no tendría que fijarse de por sí ya un lugar que no tenga ningún elemento? Porque una montaña no aparece en la Por nada. supuesto, pero en el estudio, ¿qué se hace para estudiar esas cosas? Se establecen las superficies emitor de obstáculos. Vos de repente, sería muy difícil hacerlo acá, explicarlo acá, pero imagínate que vos tenés, no sé, en una geografía donde decís, en La Pampa, querés poner un aeropuerto nuevo, decís, bueno, yo lo voy a poner en este punto y en este punto. ¿Por qué elegiste estos 3 puntos como posibles lugares? Y porque tienen ya las vías de acceso, tenés rutas construidas, porque la ciudad está creciendo para aquel lado, entonces para este lado no está creciendo y vos vas a hacer el aeródromo ahí. Después de cada uno de estos lugares, establecerás a cada uno todas las superficies que indiques vos según la pista a qué la vas a destinar, y la que menos restricciones te genere puede ser, por ejemplo, una forma de decidir dónde emplazarla. Por supuesto que esto es un estudio previo al emplazamiento del aeródromo, ¿sí? Otra cosa que puede suceder es que vos tengas un aeródromo que solamente funcione para visual y que de repente te digan, mira, vamos a instalar ahora o queremos dar aproximaciones instrumentales. Y ahí las superficies son más restrictivas. Y ahí habrá que hacer un estudio, ¿sí? Si tenés una... Acuérdense que es importante que vean esto que dice acá. Dice que la finalidad de esta especificación es mantener libre el espacio aéreo y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos a su alrededor. La idea no es que quede cerrado el aeropuerto, sino es entender cómo podemos despejar el aeropuerto para que pueda operar con seguridad, ¿sí?
Sí, hay pistas también que están rodeadas de agua también. Sí, pero la pista rodeada de agua no significa que sea obstáculo. Pero De hecho, por ejemplo, está hecha de una forma en que o sea, el largo de la longitud de la pista el avión llegue a aterrizar y no se pase de largo, por ejemplo. Claro, pero digo que no es obstáculo el agua. No, Por no, ejemplo, en el aeroparque, la maniobra de aterrizaje frustrado es obviamente irte para arriba. Porque la otra es peor, la otra nos metemos por la velocidad federal. Bueno, estas dos que vimos recién, horizontal interna y cónica, son estas que les digo que tienen que ver con despejar el espacio aéreo para el circuito visual. Ya la siguiente, vemos acá y dice superficie de aproximación. Y acá yo pongo superficie de aproximación y de transición porque como las dos cumplen el mismo objetivo, ya el objetivo lo dejo claro ahí. Dice la superficie de aproximación y de transición. Estas superficies definen la parte del espacio aéreo que debería mantenerse libre de obstáculos para proteger a los aviones durante la fase final de la maniobra de aproximación para el aterrizaje. De nuevo, como la de ascenso en el despegue, esta superficie sí tiene que ver con que la aeronave va a venir en su actitud de aproximación y que no se encuentre ningún obstáculo en toda su operación. ¿Sí? Ya es parecido más a la de ascenso en el despegue que a la horizontal y a la cónica que vimos recién. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos la explicación de los bueno, en la aproximación son 12 kilómetros, 12.000 metros. Fíjense que tenemos una parte plana, ¿sí? Una parte recta, horizontal, y después comienza el descenso hacia la aproximación. ¿Sí? Para algunas categorías, esta longitud llega a ser 12 kilómetros. ¿Sí? De ahí tenemos toda la afectación que genera al entorno aeroportuario. ¿Se entiende esto? Otra superficie que tiene la misma función es la de transición. Recién veíamos la de aproximación, que era la que contemplaba la situación de aproximación en sí misma. ¿Sí? La de transición son dos superficies, como se ve acá, que quedan en B, que se abren hacia arriba, que van desde el borde de la franja hacia los costados. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con la situación de aterrizaje y que la aeronave, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la franja, hablábamos de que no solamente para que se salga a pista, sino por si había un aterrizaje interrumpido que pueda sobrevolar la zona? Esta superficie también está contemplando esa situación. Todo este espacio aéreo tiene que estar libre por si una aeronave viene en actitud que abandona la aproximación, digamos, ¿cómo que se dice? Aborta el aterrizaje, ¿sí? Que toda esta zona es pequeño. La cuestión es rayo. Sí, sí. ¿Se entiende la superficie de transición? Se entiende que la función es la misma que la aproximación, ¿sí? Que una aeronave en actitud de aproximación no se encuentra con ningún obstáculo en el entorno del avión. Y la de aterrizaje interrumpido. Acá vamos a nombrar tres. Ya mencionamos entonces la de ascenso en el despegue, la horizontal interna, la cónica, la de aproximación y la de transición. Estas que vamos a mencionar ahora ya tienen que ver con procedimientos instrumentales de precisión. ¿Sí? Estas tres que vamos a definir ahora, tanto la aproximación interna como la de transición interna como la de aterrizaje interrumpido, ya se definen para un tipo de aproximación instrumental de precisión. De hecho, si miran las dimensiones, cuando estamos en visual o en no precisión, la normativa pone puntos. ¿Sí? Como diciendo, en este caso no deberíamos contemplarla. ¿Sí? Solamente pone dimensiones para categoría 1, categoría 2 y 3. ¿Sí? ¿Por qué hace esta salvedad? Porque estas tres superficies no solamente van a estar restringidas de objetos fijos, sino que además ningún objeto móvil, como puede ser un vehículo, una aeronave, puede infringirlas también. Ni siquiera momentáneamente pueden ser infringidas. ¿Por qué? Porque estas superficies se definen para proteger las señales que están dando las radioayudas de precisión. Nosotros vimos que la precisión se lograba con un equipo que, ¿cómo se llamaba? ILS. El ILS. El ILS lo que hace es emitir ondas electromagnéticas que te dan la alineación con la pista y la pendiente de descenso. Si
si esas señales tienen algún obstáculo que andan dando vuelta, pueden ser perturbadas y dar mala información en la aeronave, ¿sí? Y eso obviamente que es crítico, ¿sí? Entonces, esto sí es importante, entiendan. Primero diferencien, no es lo mismo superficie de aproximación que aproximación interna. No es lo mismo la transición que la transición interna, ¿sí? Y la